Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Jueves 23 de febrero. Hermanos, es un privilegio compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Estamos ya en este día jueves, conocido como jueves de ceniza, ¿verdad? Porque obviamente es el día después del miércoles de ceniza. Y el evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos en este hermoso momento de Cuaresma, ¿verdad? Hoy es ya el segundo día de esta estación muy bonita de Cuaresma. Y recuerde que en esta estación de Cuaresma estaremos contemplando la necesidad del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La necesidad que existía en la humanidad de ser redimida, de ser salvada, y cómo Dios, el Padre, decide darnos a su Hijo para que éste, muriendo en la cruz, nos dé vida y vida eterna. Los versículos que hoy hemos leído tienen un contexto muy especial, y es que Jesús, en los primeros versículos del capítulo 9 de San Lucas, les hace aquella pregunta a sus discípulos. Cuando Él les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dicen: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas que ha vuelto a la vida. Pero luego el Señor les va a decir a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y va a ser el apóstol Pedro quien va a tomar la palabra y le va a declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y fue en ese momento donde el Señor Jesús entonces les anuncia lo que se conoce como el anuncio de su muerte. Pero por primera vez le da ese anuncio a sus discípulos. Ahora, es importante cómo el Señor entonces se lo va a presentar, porque vea que le dice: es necesario, le dice, que el Hijo del Hombre sufra mucho. Hermanos, Jesús tomó para sí mismo el nombre o el título de Hijo de Hombre. Y este título lo había usado también el profeta Ezequiel, pero claramente es el libro de Daniel quien nos habla de el Hijo de Dios o de Dios Hijo, que cuando en aquel momento se va presentando ante el Padre, ante el anciano de días, como lo describe Daniel, dice que se presenta uno como Hijo de Hombre. Y por esa razón es que el Señor Jesús tomó para sí mismo esa frase, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Y la usó para referirse a sí mismo. Ahora, veamos que es importante cuando él dice que es necesario
que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Hermanos, recordemos cómo en Israel, y especialmente en el siglo I, habían grupos de poder. Uno de estos grupos eran los fariseos, otro eran los saduceos, y entre estos dos grupos, obviamente, estaban también ahí, ¿verdad?, aquellas personas que tenían autoridad en el pueblo, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús habla de los ancianos y de los sumos sacerdotes, ya que de entre los saduceos salía el sumo sacerdote. Pero también habían grupos como los escribas y los fariseos, que ellos también eran parte de la élite en Israel. Ellos formaban parte del Sanedrín, aquel Sanedrín que administraba los fondos del templo y obviamente administraba la enseñanza que se daba en las sinagogas. Ahora, esa enseñanza era para un pueblo que obviamente pues estaba sometido ante la tiranía del Imperio Romano y ante el abuso de escribas y fariseos. Pero aquí es donde ahora viene el Señor y le dice: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué era necesario? ¿O cuál era la necesidad? Y claramente, hermanos, o rápidamente nosotros llegamos a la respuesta. Porque comprendemos cómo la humanidad, desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad ha vivido en pecado. La humanidad ha sido esclava del pecado. Y ese pecado, como ya todos sabemos, ha traído consecuencias difíciles, ¿verdad? Porque claramente, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y ahí entonces, donde se ha estado cosechando esa muerte como consecuencia del pecado. Pero si desde Adán y Eva la humanidad ha permanecido en pecado, ¿cómo entonces se podía romper con ese círculo? O de repente, ¿quién iba a ser aquella persona que no era descendiente de Adán y Eva? Y por esa razón es que el plan de amor de Dios tiene verdaderamente la respuesta. Porque como claramente dice aquel versículo que usted tanto conoce del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel quien en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La humanidad, hermanos, va camino a la perdición. Pero para evitar esa destrucción, ahí es donde el Padre nos ha dado a su Hijo para que éste se convierta en el camino, para que se convierta en la verdad y en la vida. Pero era necesario porque no había otra manera para que la humanidad pudiese ser libre. ¿Cuál sería la otra opción? No las hay. No hay otra opción. Y aún hoy en día, hermanos, puedo recordarle que así como hace 2000 años, la humanidad no tenía escapatoria, porque todo aquel que había pecado, ¿qué le tocaba? Pues le tocaba la muerte, porque la paga del pecado era la muerte. Pero así hoy en día, aquella persona que ha transgredido la ley
que ha transgredido la ley de Dios, que ha caído en desobediencia, en pecado, esa persona por consecuencia le espera la muerte. Pero gloria a Dios, porque el Padre nos ha dado a Jesucristo para que a través de Él nosotros podamos ser lavados, porque recordemos que Cristo es el Cordero de Dios, el que borra los pecados del mundo. Ahora, debido a esa circunstancia, ahí es donde Jesús claramente dijo, es necesario. Ahora, ¿por qué era necesario? Porque Jesús entonces venía a tomar nuestro lugar. Porque como dice la carta a los Efesios, el Señor se anonadó a sí mismo. Esa kenosis de Cristo para humillarse, para despojarse de su divinidad y tomar nuestra naturaleza humana, para que de esa manera Él se hizo uno de nosotros, para que nosotros lleguemos a ser como lo es Él. Ahora, es interesante porque el Señor ahorita les está presentando a los discípulos el plan completo, porque les dice también, es necesario que sea entregado a la muerte, pero es necesario que resucite al tercer día. Vemos cómo Jesús tiene claramente definida la ruta. Él sabe que es necesario que Él sea vituperado, que Él sea calumniado, que Él sea capturado, que Él sea golpeado, maltratado, pero que también que sea crucificado, porque de esa manera iba a estar saldada la cuenta que la humanidad tenía con Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 20 nos dice que Cristo con su sangre pagó la deuda que nos era contraria. Y es acá entonces donde el Señor anuncia ese sacrificio. Pero también anuncia que aquella muerte, que aquel sacrificio no iba a ser una derrota. Al contrario, Él mismo dice que esa historia va a terminar en alegría, porque va a terminar en resurrección. Ahora, luego dice el texto, el Señor dirigiéndose a la multitud, o sea, ya no a los 12, ahora a la multitud que le seguía. Vemos cómo se dirige a ellos y les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Hermanos, esta invitación es para todos, pero el Señor deja abierta la puerta, porque el Señor dice, si alguno quiere acompañarme. Una de las cosas hermosas del llamado de Dios es que el Señor no nos obliga a nada. El Señor nos hace el llamado, pero somos nosotros los que debemos de responderle. Somos nosotros. Pero entonces dice el Señor, si alguno quiere seguirme, que no se busque a sí mismo. En otras palabras, si alguno quiere seguirme, que no se prefiera a sí mismo, sino, dijo el Señor, que tome la cruz de cada día y me siga. Hemos hablado cómo la cruz no es el matrimonio, no es la enfermedad, no es la esposa, no es el esposo. Hemos hablado que la cruz es algo que usted puede tomar cuando usted quiera y tirarlo cuando usted lo desee. Y por eso dice el Señor que cada día hay que tomar esa cruz. ¿Y a qué se le podría llamar entonces la cruz? Es, hermanos, a ese compromiso con Cristo. Ese compromiso que asumimos de ser fieles al Señor, ¿verdad? Esa cruz podría ser, por ejemplo, aquel hombre, aquella mujer que han decidido guardarse para Dios,
y que aunque cada día puedan tener tentaciones, cada día puedan aparecer maneras para romper ese pacto con Dios, cada día ellos renuevan y están dispuestos a seguir adelante. Esa es la cruz de cada día. Esa es, como dice aquella alabanza, el que el Señor nos permita poder vivir un día a la vez. Porque en realidad, hermanos, esa es la vida cristiana. O sea, la vida cristiana es un día a la vez. Porque puedo decirle, mire, con mucho respeto, no podemos nosotros decir que ya hemos superado todas las tentaciones. No podemos decir que estamos exentos de esas tentaciones. Al contrario, mientras tenemos vida, estamos expuestos a ser tentados. Estamos expuestos a caer en debilidad, a caer en pecado. Y por eso es que cada día debemos de tomar la cruz, de tomar la responsabilidad. Cada día debemos de tomar ese reto de no fallar a Cristo, de no caer en pecado. Ahora, es interesante porque el Señor nos invita a hacerlo. Pues oiga, dice el texto, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, dijo Jesús, ese la encontrará. Aquí el Señor está hablando de cuidar o de conservar la vida. Pero nosotros sabemos que esta vida que tenemos es una vida pasajera, es una vida corta. Pero hermanos, es una vida necesaria para poder buscar la otra vida. Es una vida en la cual podemos y tenemos la oportunidad de prepararnos para poder tener vida eterna. Pero muchos sabemos que en la búsqueda del reino de los cielos es ahí donde debemos de ir sacrificándonos. Pero ahí está el punto, que muchos no se quieren sacrificar. Y dicen, yo no me sacrifico porque no quiero complicarme la vida. Y yo le puedo recordar que si no busca de Dios, su vida sí va a estar complicada. Sí va a estar complicada. Porque claramente sabemos nosotros que si guardamos la vida para el mundo, hemos perdido la vida eterna. Pero si nuestro reto, si nuestro objetivo es alcanzar la vida eterna, vamos a darnos cuenta que no importa si esta vida la perdemos, como dice el Evangelio, como dice la palabra, por Cristo o por su causa. Ahora dijo el Señor, el que la pierda por mi causa, ese la ha encontrado, al contrario, ese no la ha perdido. Y termina una frase muy conocida con el Evangelio cuando dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Querido hermano, con esta frase quiero terminar este audio, recordándole a usted, probablemente a usted que tiene su trabajo, su negocio, su familia, a usted que puede ser una persona con tantos oficios, pero que probablemente no tiene tiempo para Dios, o que probablemente por el trabajo, ¿verdad?, por las obligaciones, compromisos, etcétera, usted no le sirve a Dios. Querido hermano, termino diciéndole, y yo no voy a ahondar mucho porque pues el tiempo ya se me terminó, pero creo que las palabras del Evangelio son muy claras. ¿De qué le sirve ganar lo material si perdemos lo espiritual? O como dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?
¿De qué le sirve al ser humano llegar a tener dinero si no tiene ni con quién disfrutarlo? Si no tiene paz en su corazón. Por eso, hermanos, creo que es importante, como el Señor quiere darnos vida, pero no solamente en esta tierra, sino vida eterna en el reino de los cielos. Busquémosle, y Dios, que es fiel y justo, va a obrar en nuestras vidas. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tus profundas llagas, piedad, Señor, piedad.